decir que el TDAH no existe es no entender neurobiología. También hay que a veces ponerte firme y decirle a tu hijo, pues mira, es que esto no lo vas a hacer. Y se pondrá enfadado, te dirá cosas. Pues bueno, pues es que eso hay que trabajar la frustración desde el principio, porque si no generas adultos incompetentes. O sea, que lo que te hace más daño es que las cosas no se pongan solución, que tengas una entidad que puede ser potencialmente crónica, porque los TCA no nos gusta hablar mucho de ello, sobre todo a los que nos dedicamos a las edades más tempranas, pero pueden abocar a la cronicidad en un gran porcentaje de casos, y en otro ya afortunadamente no tan grande, incluso a la muerte. ¿Cómo se vive un ingreso hospitalario y cómo se frena ese posible impacto traumático? ¿Qué tal, Bea? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por venir al podcast. Nada, un placer. Eres la tercera invitada, si no recuerdo mal. El primero fue un colega mío, al que le engañé para venir. No, bueno, está bien tener colegas dispuestos a ser engañados, ¿no? Totalmente. Eso siempre ayuda. Esos son los buenos amigos, los que se prestan a este tipo de cosas, que además él estaba súper poco familiarizado con este mundo y le echó valentía al Son tema. narices, eso está bien. Si te parece, vamos a empezar conociéndote un poquito. ¿Nos cuentas sobre ti? Pues bueno, yo soy Bea Martínez, soy médico psiquiatra, especializada en infancia y en adolescencia, y nada, es verdad que estoy ahora como más metida, ¿no?, en el mundo de las redes sociales, sobre todo porque, claro, con mis adolescentes es una manera, ¿no?, de conocer por el mundo que ellos se mueven y un poco también, ¿no?, estar un poco más cercana a la gente. Mi idea también es mencionar un poco esta idea del psiquiatrón, ¿no? Porque es verdad que yo creo que los psicólogos tenéis mejor fama que los psiquiatras. El cine de terror no ha ayudado mucho tampoco a ello. Y nada, un placer estar aquí contigo. Es verdad que lo estaba pensando, es un hito que de repente estemos un psicólogo y una psiquiatra aquí sentados juntos Sí, para hablar de salud mental, ¿eh? Sí. Hemos vencido guerras. Claro que sí, eso está bien. Yo te conocí porque me recomendaron tu perfil a algunos de mis pacientes. Ah, sí. Sí, porque me gustaban mucho cosas que hablabas sobre todo de tema TCA, que luego profundizaremos un poquito en esto. Tengo mucha curiosidad por preguntarte varios temas. Antes de nada, de que entremos ya en esa parte, me gustaría que nos contaras también un poquito tu parte profesional, tú dónde ejerces o qué es lo que haces. Pues bueno, yo ejerzo ya desde hace casi 10 años en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. En los últimos años más centrada en la parte de la unidad de trastorno de la conducta alimentaria que hay en el hospital, específicamente en el hospital de día de adolescentes, y bueno, también llevo consulta allí, hago grupos de terapia. Luego tengo mi práctica privada, pues para completar un poco, ¿no?, esa parte de psicoterapia y de consulta más individual. Y bueno, luego también doy clase en la Universidad Internacional de La Rioja, online, en un máster de intervenciones psicológicas en niños y en adolescentes, donde doy la asignatura de TDAH, que es otra de las grandes trastornos, digamos. Otro de los temas por los que te quiero preguntar también. También centro mi interés, ¿no?, profesional. Y bueno, pues es un poco, soy madre, tengo una niña, intento hacer un poco pues cábalas para conciliar, ¿no? Que eso también sería la pregunta sería cómo sacas el tiempo para venir hoy a esto en medio de tanta cosa. Pues sí, bueno, la verdad es que no lo pienso mucho, te decía antes, ¿no? Porque cuanto más pienso en todo lo que tengo que hacer, no haría nada porque creo que me quedaría bloqueada, y sabes que a veces en esto de trabajar, ¿no?, en el emergente, en lo urgente y lo importante todo el rato, pues ser agobiante. Es verdad que tengo mucha suerte porque me gusta mi trabajo, entonces bueno, pues ahí digamos, ¿no?, que uno quizá encuentra también esa motivación, las ganas, y cuando hay ganas uno tiende a tener tiempo. El tema de la infancia y adolescencia, ¿te escogió a ti o lo escogiste tú a ello? No, lo escogí yo. O sea, desde el año pasado, fíjate ahora que acaban de hacer estos exámenes, ¿no?, de formación especializada, el PIR, el MIR. El año pasado fue el primer año que hubo por fin, ¿no?, plazas de psiquiatría infantil. Este año de hecho tendremos ya plazas en nuestro hospital. Si algún resi se anima, estaremos encantados de recibirle también por ahí. Y bueno, yo si hubiera tenido esa posibilidad hubiera hecho eso. O sea, pues yo creo que desde qué edad, pues los 14 o así, tenía claro que quería ser psiquiatra. Descubrí un libro, pues o sea, esas no cosas. médico, psiquiatra directamente. No, bueno, siempre quise ser médico. O sea, desde que era pequeña mis padres dicen que quería ser médico. Luego me digo que quería ser psiquiatra, que es algo que además de entrada en un principio en mi familia fue visto como raro, ¿no? Porque con esto de, bueno, ya he cumplido 38 años, no es lo mismo la visión que tenemos ahora de la salud mental que teníamos entonces, ¿no? En esto del estigma que decíamos al principio del psiquiatrón. Pero sí, me dio por ahí, llegó a mis manos un libro que hablaba precisamente de trastorno de la conducta alimentaria de una chica adolescente, me pareció como lo más, y digo, pues yo quiero hacer eso. Joder, entonces, al final es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno,
¿Cuántas posibilidades había de eso? Pues no lo sé, pero mira, ¿no? Para estas cosas a veces que dicen, cuando es algo muy específico, ¿no? No te rayes, que es fatal, ¿no? Porque luego no te va a salir. Y bueno, pues a veces también tiene que salir, ¿por qué no? Igualito que yo quería ser policía por Lucas, el de los hombres de Paco. ¿Ah, sí? Y luego lo de la psicología me vino un poquito más avanzada. Hay para ver conexiones, ¿no? Sería propósitos distintos. Sí. Vale. La primera pregunta, y la que tengo mucha curiosidad, es, porque claro, yo trabajo en la parte ambulatoria, en la parte privada, y al final la exposición que tú tienes a pacientes es mucho mayor. Imagino que tenéis un volumen de pacientes cada año muy alto. Sí. Y claro, al tener una muestra tan grande me da mucha curiosidad saber, es una pregunta con un trazo muy grueso, ¿no? Pero es, ¿qué te encuentras? O sea, cuando tienes esa exposición tan amplia, ¿qué te estás encontrando? Pues a ver, cada vez es verdad que a nivel global yo creo que hay más trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? O sea que eso también lo hemos visto en la presión asistencial, por ejemplo, en el hospital, especialmente. O sea, yo creo que ya era un fenómeno creciente antes de la pandemia, pero especialmente post-COVID, especialmente ese otoño, ¿no? Del 21, yo lo recuerdo como horroroso, ¿no? De personas consultando en urgencias. También la psicopatología ahora ha cambiado porque, bueno, lo que vemos son como cuadros mucho más precoces, también más tempranos, de una instauración mucho más rápida, mucho más grave, ¿no? Antes eran como un hilo narrativo de lo que son los síntomas, donde tú podías ir, ¿no? Identificando diferentes estadios de cómo va conquistando el trastorno al paciente, pero la verdad es que ahora es todo como una amalgama junta, ¿no? de síntomas gravísimos, pacientes que también llegan en situación mucho más precaria al hospital, de grados de desnutrición, en general de familias que además no siempre encuentran, ¿no? el recurso adecuado o incluso son capaces de identificar de una forma temprana que sería la mejor para evitar ese deterioro físico. Entonces es cierto que tenemos cada vez pacientes más jovencitas, incluso prepuberales, pacientes más graves y también, ¿no? Con mucha más comorbilidad. O sea, yo creo que encontrar lo que decimos de una manera así un poco coloquial, ¿no? Que nadie me malinterprete, pero como TCAs, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria puros, donde lo nuclear y casi lo único es lo alimentario, es extraño. Ahora en los adolescentes se juntan muchas más problemáticas, ¿no? Pues imagínate, desde conducta autolesiva, otro tipo de problemas del ánimo, ansiedad, y eso pues claro hace que también tengamos que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Porque claro, tú tienes una manera de hacer un tratamiento que si viene con otra mochila, vamos a decir, pues lo tienes que adaptar, porque claro, si no lo haces de esa forma, pues tu paciente no va a ir bien. Es verdad lo que has dicho. Yo el caso más joven que he visto de TCA tenía 10 años, una niña de 10 años. No sé si tú incluso has visto algún caso más joven. ¿Anorexia infantiles antes? Sí. Sí. Es, los 9, 8, o sea, anorexias, no hablo de otro tipo de trastornos de la alimentación, porque bueno, luego hay otro, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de los trastornos evitativos restrictivos de la ingesta de alimentos, los ARFID, ¿no? Que dicen los anglosajones, eso por supuesto en niños más chiquititos, pero lo que son anorexias infantiles, yo te diría que el caso más precoz fue una chica de 9 años. Claro, es que es un trastorno que si lo piensas fríamente no tiene aparentemente mucho sentido que debute en una edad tan temprana, una preocupación tan temprana con el cuerpo, con la imagen corporal, y está sucediendo. ¿O tú crees que no tiene tanto que ver con la preocupación con el cuerpo y la imagen? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Que es verdad que hay una parte de preocupación por el cuerpo que quizás es como la más común, ¿no? Y también la que está más en la narrativa de las adolescentes. Yo creo que desde también un influjo cultural que ayuda a construir esa narrativa. Pero es verdad que en niñas, o sea, niñas, no más jovencitas, en niñas, ¿no? Así dicho, tal cual. Que literalmente niñas. Lo que hay a veces es también un miedo al cambio. O sea, no tanto un discurso tan construido, aunque también lo he visto, de discurso construido como con dismorfofobia, ponderofobia, ¿no? Pensando en los estándares pues, más normativos de imagen corporal, pero lo que solemos encontrar en edades más tempranas suele ser más como un miedo que a lo mejor no es verbalizado, porque claro, no es fácil acceder a ese discurso en un inicio, ¿no? Eso es algo que también requiere un trabajo en psicoterapia, pero como un miedo a la madurez, ¿no? Al crecer, al cambiar, a veces también relacionado con hitos que pueden pasar, ¿no? Desde el cambio, por ejemplo, al instituto o desde cambios que pueden pasar en la familia, incluso familias, ¿no? Pues con una ruptura o una separación, donde los niños sienten a veces, ¿no? Que sintiéndose como más chiquititos, pues adquieren un papel como más pasivo y más desde el cuidado de los padres, y no tanto como una adaptación que uno tiene que hacer de una forma más autónoma. Entonces, yo creo que esa parte del cambio está muy presente en los TCA. De hecho, si lo piensas, esos cambios, o sea, esas dificultades en el cambio no solo aplican a la parte de la alimentación, ¿no? Cuando tú exploras
en cómo se manejan estas chicas, yo siempre suelo hablar de chicas porque son más ¿no? pacientes en femenino, pues tienen también otras dificultades en el cambio en otras esferas, ¿no? Y esas rigideces cognitivas que acaban conquistando mucho, tanto en lo académico como en lo personal, y tienen esas dificultades en el cambio que no solo afectan a la alimentación. Es curioso, no sé si tú tienes la misma impresión, pero yo cuando pienso en los pacientes de TCA, en las pacientes de TCA sobre todo, efectivamente, tienen como una dualidad en cuanto a una madurez cognitiva normalmente más adelantada, porque quieras que no, hacer un trastorno de este tipo conlleva una serie de recursos cognitivos duros, ¿no? Sí. Y a la vez eso que dices tú, ese miedo a crecer, esa parte emocional también más inmadura. Claro, porque yo creo que la parte cognitiva... A ver, hablando de los TCAs como más clásicos, ¿no? Pues la anorexia, por ejemplo, pues ahí se suele manejar bien, suelen ser chicas muy listas, con muchos recursos, efectivamente, porque para perseverar en la restricción no es fácil, ¿no? Tanto en la parte de perseverar como en la parte de buscarte las estrategias para que no te vean lo que estás haciendo, ¿no? Para no saber hacerlo y para que no te lo pillen, tu claro. síntoma, efectivamente. Pero luego yo creo que a veces hay como una infantilización, esa otra parte social, ¿no? De la diferenciación. Muchas veces lo que vemos son chicas que tienen problemas para diferenciarse de su propia familia, ¿no? O sea, aparece por una parte en este aislamiento relacionado con el TCA, pero ahí se queda, ¿no? Es como si estuvieses encapsulado en esa parte donde tú puedes avanzar en lo académico, incluso chicas, hablo de personas con un gran rendimiento que pueden acceder a medicina, ¿no? Y estudian en la universidad, pero luego esa parte de trascender más allá de tu casa, ¿no? Incluso en lo afectivo también, ¿no? Lo afectivo sexual, en la búsqueda de una pareja y demás. Claro, pero ahí la historia se complica. Lo que estaba pensando es que has puesto casos de 8 o 9 años y es que ni tan siquiera estás en el periodo vital de tener que hacer esa diferenciación. No, ahí no. No, ahí no, claro. O sea, ahí a veces, bueno, no siempre, ¿no? Hablamos a veces de generalidades, pero bueno, también que todo el mundo entienda que estos son generalidades y que luego, ¿no? A veces son casos también, pues aquí hay que ver un poco de manera individual, pero sí que a veces suelen ser familias como más fusionadas, ¿no? A lo mejor especialmente esta día de la mamá con la niña, donde uno explora y encuentra que la niña, pues no te estoy hablando de edades tempranas, de con 9, 10 años todavía duerme con su mamá, ¿no? Incluso si es una familia donde hay un papá y una mamá, el papá ha salido de la habitación y se han quedado ahí las dos, ¿no? Muy juntitas, que efectivamente a esa edad es para estar todavía juntito de tus padres, pero quizá no tan juntito. No tanto, sí. ¿No? Entonces, eso que deberías ir haciendo gradualmente, pues no se produce. Incluso a veces llega a la adolescencia y no se ha producido. Y eso, bueno, pues es un problema. Porque claro, es un problema a la hora de poder desempeñarte como individuo más allá de tu familia, pues cómo lo haces y no puedes siquiera salir de la cama de tu mamá. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo o digo lo mismo, y es que muchas veces las personas que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria es lo primero de lo que se han ocupado por sí mismos, porque además se lo ocultan al resto. Sí. Es como su propio proyecto personal, sí, exacto. En lo que están haciendo ellos a su manera las cosas. Claro, de hecho muchas veces está esta palabra, ¿no? Que a mí me gusta cuando trabajamos con el diario, que hasta se lo subrayo, ¿no? Del control. Es esa falsa sensación de control, porque claro, al final tú estás totalmente descontrolado porque los que lo controlan no eres tú, ¿no? Pero desde esas rigideces, estas restricciones, esos síntomas, en la narrativa de las pacientes siempre está tengo miedo de perder el control, o lo que necesito es tener el control. Y claro, al final la comida es algo tan básico que lo puedes, entiéndeme, no es fácil controlar eso, pero que es como fácil, ¿no? Entrar en ese tipo de dinámicas donde desde aquí yo marco. Pero claro, lo que marcas al final es una espiral, porque no vas a poder tú parar eso tampoco, que en otras las frases que están súper presentes, ¿no? Incluso en urgencias, cuando tú, pues primer debut, ¿no? Que te cuentan de dónde viene esto y te dicen, pues es que no venía a lo mejor de un sobrepeso, hubo alguien ilustre que me dijo que tenía que perder peso, eso me quedó ahí, o me hicieron una bromita, un no sé qué, y yo intenté hacer esto bien. Pero claro, tenía un montón de refuerzo positivo del entorno, que me decía que me veía estupenda, que hay que ver lo bien que estaba, que qué guapa, qué tal, y entonces dije, bueno, pues a tope con esto, ¿no? Y hice un poco más. Y dice, ya llega un momento que de verdad que yo no quiero perder más peso, pero es que yo ya no puedo hacer esto bien por mí misma, ¿no? De hecho, algunas pacientes, incluso en la urgencia, ¿no? En el primer contacto con salud mental, que las ves fatal y dices, mira, si es que esto está para ingresar, lejos de vivirlo como algo malo, a veces lo viven como un alivio. Porque es como, bueno, pues al menos aquí voy a poder parar, ¿no? Sí.
Hostia, eso sí que yo no lo he visto tanto. Sí. Que vivan como un alivio el que les vayas a quitar la posibilidad de seguir controlando. O sea, no es lo más general, porque por supuesto un adolescente que le propones un ingreso, que además es una faena, ¿no? Porque estar ingresado siempre es un fracaso de que no hemos llegado a tiempo, de que no se han hecho las cosas. Luego te preguntaré sobre eso porque me parece también muy interesante el tema de los ingresos. Pues no se ha hecho algo suficientemente bien, pero es cierto que también chicas que esto están pasando fatal, que ya no saben, ¿no?, cómo manejar todo eso, que además se sienten como viviendo una vida paralela, oscura, oculta. De entrada, ¿no?, tú le ves que a lo mejor no te lo verbalizan, ¿no?, de decirte, ay, pues qué guay que me vas a ingresar, pero sí que es como no hay nada, ¿sabes? No hay resistencia y es como, mira, vale, lo que tú quieras, ¿no? Porque lo estoy pasando tan mal que esto supone una pausa al menos, ¿no? Bueno, ahora lo dejo en tus manos. Sí, yo estaba pensando un poco como en el TOC, ¿no? Cuando se vuelve muy obsesivo compulsivo no puedes parar, que alguien te pare, por favor, ¿no? Que alguien te detenga. Es como una norma, ¿no? Que eso también a veces pasa. Por ejemplo, en algunas de las pacientes donde hay muchas dificultades para retomar la alimentación saludable, ¿no?, que nosotros a veces trabajamos con unas pautas alimentarias cerradas, con la idea que fuera como una prescripción, ¿no? De esto es lo que tú tienes que comer y entonces desde aquí vamos a empezar ya a ver luego qué hacemos después, ¿no? Pues eso, ellas son capaces de comer eso, porque no es una sonda, ni es un método coercitivo donde les des de comer, sino ellas comen con su cuchara, con su cuchillo y tenedor, pero cuando ya llegas al punto que dices, mira, vamos a intentar quitar este menú y vamos a intentar, ¿no?, comer cosas fuera de esto. Y a veces te dicen, ni de coña. Yo, como que ni de coña. Y dicen, no, claro, porque yo ahora estoy comiendo porque tú me lo dices. Efectivamente. ¿No? Entonces lo que yo me estoy contando en mi cabeza es como, bueno, estoy obligada a comer. Claro, ¿no? Entonces es una liberación desde, ¿no?, esa culpa, esa parte más punitiva y del castigo de la anorexia o de los TCA, donde yo como porque tú me estás diciendo esto, ¿no? Pues como me podría tomar otra medicina, un antibiótico, lo que sea que me ponga el médico. Pero si tengo que trascender esto ya implica que entonces yo estoy decidiendo y ahí, ¿no? Entonces eso luego hay que trabajarlo también, porque claro, la primera parte es poder trabajar la urgencia. Si tú estás desnutrido, pues desnutrido no se puede hacer nada. Pero después de eso hay otro camino que es muy largo, que es el cómo vas a mantenerte con hábitos de vida saludables, donde ya no comas porque te lo digo yo, sino comas porque entiendas que te tienes que cuidar. Sí, no, totalmente. Es que me estás recordando una cosa que me ha dicho una paciente esta semana, que era una paciente que está en la fase de recuperación de su TCA. Y claro, pues al principio ella no ha estado nunca ingresada, pero quien ha ocupado ese rol de dar de comer ha sido la familia, ¿no? Porque era menor de edad y tenía que estar la familia en ese, ¿no? Y cuando la empiezan a ver que mejora, pues la familia se relaja. Ya. Entonces ahora ya se cabrea porque la familia no le dice de comer. Claro. No la dice que tiene que comer. Entonces ella no puede comer si no la familia no le anima a hacerlo, porque entonces ya es decisión suya. Claro. Y eso es lo que no permite. Eso pasa muchas veces, ¿no? De hecho, en esta familia dice, pues es que no entiendo por qué quiere, si se lo va a comer igual. Digo, ya, pero hay una parte para ella, ¿no? El simbolismo de estoy comiendo bajo la mirada de mis padres. Porque si no, al menos no tengo que hacer ni ese ejercicio. ¿Ves? Eso es el tema de la autonomía, ¿no? Donde al final sigo haciendo las cosas pues porque otro me cuida o toma el control sobre eso. Porque si el control lo tengo que tomar yo, entonces ¿quién soy yo o es mi trastorno? Y es mi responsabilidad, claro, ¿no?, de mis decisiones también. En este caso, que es perjudicar al trastorno. Claro. Has dicho otra cosa que también es muy interesante y seguro te la has encontrado, que es el tema de cuando empiezan, el sentir que están haciendo algo bueno para sí mismas o para sí mismos, y que incluso muchas veces el trastorno comienza por accidente. Yo he visto un montón de casos del rollo, un cambio corporal, por ejemplo, por la menstruación, y se empieza a producir ese refuerzo positivo. O recuerdo el caso de una persona que tomó una medicación para la migraña, la hizo adelgazar un montón y se enganchó, ¿no? Que muchas veces no es algo buscado, sino que entras ahí. Sí, o a raíz de otro tipo de patologías, ¿no?, que te hacen perder peso, y es como ahora que ya me he quedado aquí, pues yo que sé, pasan a veces con intolerancias o con temas de pues enfermedad inflamatoria intestinal o diabetes, ¿no?, que a lo mejor estás más descontrolado, te ponen una dieta estricta y entonces te quedas muy delgadito y como todo el mundo te dice que estás más guapa, ¿no? Salía Candela Peña hace unos días que decía que había perdido no sé si 12 o 15 kilos para un papel que estaba haciendo ahora y que era brutal la cantidad de gente que le había dicho que estaba estupenda, ¿no? Y entonces decía, ¡jo, qué horror! Porque yo me he tenido que preparar a esto que es un papel, ¿no?, de una película. Ya ver ahora cómo... Claro, y dice, y yo lo he pasado fatal porque, ¿no?, es por un trabajo, bueno, pues esto que hacen a veces los actores, dice, pero que el refuerzo de todo el mundo sea que estando yo bajo esas condiciones tan estrictas de alimentación donde yo no estoy bien porque es una obligación, es cuando estoy mejor, pues qué terrible, ¿no? Porque, claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo no valgo si estoy tranquila y como lo que quiero, lo que puedo, ¿no?, lo que debería, porque no me van a felicitar tanto, me van a decir, mira, Candela Peña otra vez ha cogido peso, ¿no? Y es completamente normal el miedo a perder esa condición, ¿no?, ese privilegio, que tengas mucho miedo a perder eso.
casi todas las personas que trabajamos con TCA tenemos la misma sensación subjetiva de que hay un aumento brutal de la prevalencia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos esto? O sea, ¿es una sensación nuestra? ¿Es real? Eso está. O sea, eso es un fenómeno global que está estudiado, que han aumentado los casos de TCA, pero no solo en España, en Europa y en otras realidades, porque en Estados Unidos las cifras son las mismas. ¿No crees que hay un punto también de que ahora los discriminamos más o están más...? Yo creo que no, porque fíjate, igual que a lo mejor en otro tipo de entidades, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que eso también es algo que se hablará mucho, por no liarnos, pero bueno, el autismo tal, ¿no? Ahora hay más autismo que antes, pues fíjate que yo ahí sí creo que claramente hay un punto de mejor diagnóstico. Porque a niños con funcionalidad adecuada, con, ¿no?, inteligencia conservada, pues antes era el rarito de tu clase y era un niño extraño que no sabías qué le pasaba, y ahora le podemos poner un nombre y ayudarles de otro punto y no machacarle como a lo mejor pasaba antes, ¿no? Y yo creo que ahí claramente sí que hay un punto de mejoría en el diagnóstico, no tanto en el más número de casos. Pero los TCA que vemos son TCA que no pasan desapercibidos, porque si no los tratas... son muchas niñas que se morirían porque llegan a un estado de malnutrición tan potente que de gravedad, o sea, porque ya no solo que digas estamos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ahora ahora ya no, desde el 2015 que vemos los ARFID, ¿no? Los niños con estas aversiones sensoriales o clínica inapetente, ¿no? Los más fóbicos, tal, esos niños a veces no hacían, o sea, podían hacer algún retrasillo el crecimiento, tal, pero al final son los niños malos comedores de toda la vida, que bueno, pues a lo mejor ahí, ¿no? Si les incluyésemos eso en los TCA, pues subiríamos la prevalencia a costa de niños que antes no le poníamos nombre y ahora lo ponemos y afortunadamente los atendemos. Pero la anorexia, el machaque al cuerpo y la parte física no es una cuestión de dejarlas sin diagnóstico, o sea, no son niñas que puedan pasar desapercibidas, a lo mejor inicialmente sí, pero a medio y largo plazo. A ti te llegan casos en general en situación más o menos grave. No te llegan casos en fases iniciales. Hombre, a nosotros o sea, a mí me llegan casos de todo tipo. Mi consulta también fuera, es verdad que en la unidad del Niño Jesús atendemos niñas con alta gravedad porque se entiende que el resto de patologías, los TCA incluidos, deben de ser atendidas en los centros de salud mental, donde, ¿no?, a través de un abordaje comunitario que no hospitalario, porque yo trabajo en un hospital, soy firme, ¿no?, convencida de que el abordaje de salud mental debe ser comunitario. O sea, tiene sentido que si estamos nosotros en el hospital, porque claro, habrá casos que requieran ese nivel asistencial, pero no debe ser la norma, que esto a veces... Cuando vienen pacientes, por ejemplo, a urgencias, que también vienen, ¿no?, estadios precoces, de como los padres tampoco saben qué hacer, dicen, bueno, pues vamos allí al Niño Jesús a ver qué nos cuentan, ¿no?, o que nos ayuden. Entonces, también porque la gente conoce que hay una unidad específica de TCA, ¿no? Y a veces no lo entienden. Digo, mire, si es que usted no está para estar aquí. Digo, y eso no es una mala noticia, es una buena noticia. Porque cuando uno está para estar aquí, bueno, quiere decir que esto vaya a ser irreversible, porque ante todo yo mando un mensaje, ¿no?, a todas nuestras familias positivo de que la recuperación del TCA existe, incluso cuando uno ha llegado a un estadio grave, pero no todas las niñas requerirán una hospitalización, un hospital de día o un tercer nivel, ¿no?, que llamamos al nivel hospitalario. Pero yo sí que creo que de forma global hay una mayor, ¿no?, explosión de este tipo de trastornos. Eso también está muy ligado a la occidentalización, ¿no?, porque hay estudios muy chulos, por ejemplo, de Corea o de países orientales, donde cuando ya entra la occidentalización, ¿no?, y entran pues estas cultura más global, empiezan a aumentar los casos de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué quiere decir la occidentalización? O sea, ¿de qué manera afecta? Pues el hecho de que puedas acceder, ¿no?, a campañas de publicidad, que la moda cobre un sentido pues más destacado en la sociedad, la apariencia, ¿no?, esta parte pues más de las bellezas más normativas occidentales, donde pues hay un culto a la delgadez y, ¿no?, acordémonos de lo que decía Candela Peña. Entonces eso se ve, ¿no?, son artículos ya muy antiguos que ven que hay un antes y un después, ¿no?, del poder abrir, por ejemplo, la televisión por cable, ¿no?, que es lo que antes había. Ahora ya es que esto suena del Pleistoceno, pero el acceder a esos contenidos hace que aumenten los casos de trastornos de la conducta alimentaria. Totalmente de acuerdo, y ahí por eso somos tan pesados con el poder de las redes sociales, porque es un acceso a la información brutal. Claro. A mí el otro día una paciente me decía, tenía 11 años y me hablaba del ayuno intermitente, y yo pensaba, si Tommy con 11 años, que es verdad que yo soy chico, que no era un término tan de moda, pero vamos, ni idea de lo que era el ayuno intermitente, ¿no? No, bueno. Y claro, no es lo mismo. Al final, más o menos, en mayor o menor medida, casi todas las personas del mundo mundial queremos mejorar nuestra imagen física. Y no es lo mismo la forma en que te lo planteas con 25 años que con 11, evidentemente. Y es que con 11 años ya tienen
unos planes de acción que no les corresponden con la edad que tienen. No, y también porque están un poco, ¿no? Fuera de... ¿Cómo decirte? Como fuera de foco. Porque al final, claro, cuando tú eres pequeño todo es inocente y todo es fácil, ¿no? Entonces, como, bueno, pues si puedo hacer esto porque No lo ven los he riesgos. escuchado, ¿no? Esta parte más osada de la vida, de no tener el prefrontal tan madurado, ¿no? Entonces, ahí todo parece como fácil, todo parece como un dogma, ¿no? Porque lo he escuchado, si lo he escuchado en la tele, esto es porque es así, porque nadie se plantea, ¿no? Por eso es importante también a nuestros jóvenes, ¿no? Inducirles este espíritu crítico de las cosas que escuchan, pero claro, con 11, 10 años ya es pedir demasiado. Y encima Entonces, cuando a veces lo escuchan incluso de sus referentes. Sí, porque a veces también son familias que... O sea, la realidad es que vivimos, ¿no? Esto que se habla de la cultura de la dieta, o sea, yo creo que todos en mayor o menor medida, porque yo, como me dedico a esto, tengo como un radar para detectar comentarios que no se deben de hacer, ¿no? Porque entiendo que cuido como muchísimo el lenguaje, lo intento cuidar, incluso a veces que intentándolo cuidar me descubren alguna que digo, ¿cómo están diciendo esto, no? Pero es típico, por ejemplo, de estas fechas que hemos pasado de Navidad, que yo haya escuchado en mi casa, que son gente maja, normal, o sea, no critico a mi familia para nada, que nadie se me ofenda tampoco si me escucha, pero comentarios del tipo, bueno, pues si estamos después de la cena de Navidad, ya tenemos que compensar, o ya esta mañana no vamos a comer nada hasta la cena, o ahora frutita, porque tal, vámonos a andar un rato que hay que quemar lo que hemos consumido, ¿no? Entonces es como, pero qué mierda. Esto está en todos lados y cada vez está más gente preocupada por eso, por lo que tú has dicho, porque es que está... El Claro. otro día leí un libro muy interesante de Tamara Tenenbaum que decía eso, ¿no? Que en un mundo en el que todo está disponible, el acceso a la información está disponible y las soluciones están disponibles, no hacerlo es una falta de responsabilidad y lo vivimos así. Claro. Como que si no nos ocupamos También de esa pasa parte... mucho en la crianza, ¿no? Porque yo, bueno, lo veía en mis familias, ahora como madre lo veo también, el exceso de preocupación como si la crianza fuera una carrera universitaria, ¿no? O sea, uno se podría tomar la carrera universitaria de que es el primero de la carrera, el premio excepcional, ¿no? De expediente académico, el que dice voy a ser un cultureta a tope, un currículum enorme, pero la crianza no debería ser eso. Pero claro, como... Y además eso lo ves en padres muy preparados, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que este señor, que es tan exitoso en su trabajo, tan listo y tan tal, caiga en todas estas, ¿no? Vamos a decirlo, cagadillas de que no debes de ser algo tan estricto, porque pareciera que los niños, ¿no? Tú te compras un manual, el que tú quieras, porque cada vez hay más libros sobre crianza, sobre alimentación, sobre, bueno, pues te vas ahí a la casa del libro, tienes más de una estantería solo dedicado a eso. Entonces, como si cogieras a tu hijo y como si te estuvieras estudiando la carrera, ¿no? Y es como, paso número 1. No, primero lactancia materna sí, lactancia materna no. ¿Y ahora desde dónde? Si es desde las necesidades nutricionales, si es de la corresponsabilidad de la pareja, ¿no? Entonces empiezan además a chocar todas esas cosas porque tendrías que ser un ser de luz mágico para poder ser 100% coherente en todas esas cosas que tú quieres, ¿no? Porque es como, sí, yo quiero lactancia materna porque he leído que es lo mejor, ¿no? Que de hecho lo es, ¿no? En principio, para la inmunidad de mi niño, para su desarrollo, para tal. Pero claro... ¿Cómo lo hago? Porque si soy lactancia materna, ¿no? Yo que di muchos meses de lactancia, al final voy a ser yo la persona más ocupada de la alimentación, el otro tendrá que hacer otra cosa. Ya, pero yo quiero que él se encargue también de esto. Entonces ya estás, incluso ya acabas de caer en la primera, ¿no? De estoy siendo poco fiel a mis principios feministas. O estoy siendo, entonces ya no lactancia, pues entonces estoy siendo como poco a madre amorosa porque le estoy quitando a mi hijo la opción tal. Entonces, desde ese momento, en la crianza todos son culpas. Porque claro, como buenos padres y madres que no, que en principio la mayor parte de la gente es buen padre o buen madre, o lo intenta, ¿no? No tiene como malos deseos frente a su descendencia, es ahora cómo lo hago. Porque luego me meto en Instagram y hay una que me dice que lo que tengo que hacer es comida real, ¿no? Y que no se me vaya a ocurrir darle un yogur de fresa al niño un día, ¿no? Entonces te vuelves a una madre donde no le puedes dar nunca nada a tu hijo, aunque llegas a tu casa y no haya nada, pues no pasa nada, bájate a la frutería y pícale unas fresas. Pues hombre, a lo mejor, hija, pues un día no pasa nada porque tu hijo se toma un yogur de fresa. Pero claro, eso vuelve a ser la culpa, ¿no? Donde nos medimos desde esa excelencia y al final a los niños yo creo que les volvemos locos porque no entienden nada. Es como, yo no creo que los niños tengan que vivir a base de alimentos que salen de una caja todo el rato, ¿no? O que salen del congelador. Pues por supuesto que no. Pero no nos olvidemos que yo, por ejemplo, me he criado mucho con esos alimentos, ¿no? Porque era como todo lo contrario. Vamos a ser, ¿no? En esto de la incorporación de las mujeres al trabajo, que tenían que ser superwoman, a ver cómo lo haces para hacer comida real, tener un trabajo de horario partido, llevar a los niños a extraescolares, ¿no? Tenerlos duchados, tenerlos tan apañados y ahora cenar una comida mega casera, pues no siempre se podía hacer. Claro, es que esto que estás diciendo además yo creo que tiene mucho que ver con que cada vez haya más, bueno, hombres, pero sobre todo mujeres que deciden no ser madres porque es muy incompatible
seguir con tu vida laboral y la presión que supone la crianza, que es un trabajazo. Hombre, que la crianza es un trabajo. Siempre lo es, pero si además le añadimos este punto de tienes que hacerlo perfectamente, es más trabajo. No, claro, y que cague, ¿no? Porque tú dices, joder, si ese yogur de fresa va a ser el principio del fin. ¿No? O sea, qué responsabilidad, porque a ti tu hijo no te da igual. O sea, a veces no es como que fácil. Si no tienes esa vocación de madre perfectísima, no puedes entrar en el club de las madres, ¿no? Claro, no, yo a veces ¿no? Me gusta mucho esta portal, ¿no? Que es de las malas madres, ¿no? Que son las que precisamente, ¿no? Dicen, yo no sé hacer croquetas. Y pues yo tampoco sé hacer croquetas, ¿sabes? Pero sé hacer otras muchas cosas que creo que también son valiosas para mi hija, ¿no? Sobre todo ejemplo en que no pasa nada por no saber hacer croquetas. Entonces, ¿quieres croquetas? Pues mira, si tienes una abuela disponible, fenomenal. Si no, tendrás que comerlas fuera. O si no, un día los sacarás de una caja. Y tampoco pasa nada. Porque ¿cuántas veces no estamos tan centrados en la perfección que nos olvidamos de los afectos? ¿No? O sea, estamos tan centrados en hacerlo todo bien que tienes un clima de normas, ¿no? Donde dejas de ser un poco tú. O sea, entonces, por supuesto que los seres humanos somos racionales y hay que pasar las cosas por un filtro, ¿no? Hablábamos al principio, pero también somos animales y hay una parte instintiva que si tú consideras que a tu hijo, ¿no? Es como dicen, antes era no le cojas tanto porque le vas a mal acostumbrar. Pues hombre, yo no veo ningún animal que a su cría le deje ahí abandonado, salvo en estas circunstancias, ¿no? De que ya no vas a salir adelante, cariño. O sea, si vas a ser alguien que es valioso para mí, pues tendrás que cogerle, tendrás que chucharle y no estar pensando, pero ¿y cuántos minutos? ¿No? O a veces madres que las veo yo agobiadísimas, ¿no? Que las veo en mi consulta que dicen, es que he leído que hay que dejar como un tiempo, tal, pero yo escucho llorar y entonces estoy sufriendo. Digo, pues eso ya mal. O sea, si tú había un método, ¿no? Que sí, era el Stivil. El método que del fue muy Stivil, ¿no? criticado. Total. Porque es como, ¿cómo puedes estar tú sufriendo? O sea, eso ya no pinta bien, ¿no? O sea, yo a veces le digo a las mamás en la consulta, digo, mira, si tú hay algo que te da la vibra de que está guay, generalmente está guay. O sea, porque además lo vas a hacer de tal manera que vas a ser coherente contigo, que te vas a quedar tan tranquila, que el estar tranquila tú va a transmitir tranquilidad a tu criatura. O sea, al final, eso es la parte más importante. Porque si todo lo manualizas, como además hay manuales que van a chocar entre sí, a ver qué haces. Esto es muy occidental también, ¿no? El manualizar procesos que tienen un gran componente de naturalidad y de intuición que llevamos los humanos. Sí, totalmente. Además, fíjate, yo estaba pensando según te escuchaba hablar que el trauma generacional más abundante de la gente que se ha criado en los 50 seguramente sea la negligencia, el abandono. Pero es que de las personas que venimos de los 90, de los 2000, seguramente sea esta tendencia a... Porque al final, cuando tú eres padre o madre y te ocupas de tu hijo como si fuera un proyecto que te tiene que salir bien, esa presión la estás traspasando. Porque luego esperas resultados, ¿no? Claro, la misión. ¿Con qué misión viniste todo el mundo? ¿No? Claro. Es como... Si yo estoy invirtiendo en ti para que me salgas perfecto, luego no me puedes sacar mal. O sea, no puedes sacar mala nota, no puedes ser un tirado. No, y a ver a qué te dedicas, ¿no? Porque es como esos niños de... pues tienen que ir a chino, a ruso, a no sé qué, porque son idiomas que si lo haces desde el principio realmente los aprenderás y ya de adulto no se aprenden igual. Pues es como, pues mira, chico, ¿qué quieres que te diga? Es que a lo mejor tu chaval no quiere ir a China nunca y no quiere trabajar en una empresa de exportación donde tenga que hacer, ¿no? Negocios con los orientales, que eso te hubiera venido guay porque a lo mejor te dedicas a eso. Pero hay mucha gente que no se dedica a eso. Y entonces, tú imagínate también el chasco, ¿no? Y eso en la adolescencia, el romper, ¿no? Que eso muchas veces, no tanto a lo mejor sobre los TCA, sino en otro tipo de problemas en la adolescencia, viene de esa ruptura que tiene que ser a lo bestia. Porque te han programado tanto y te han determinado tanto que como tú te estás construyendo como un adulto a futuro y tienes que empezar a decir, mira, esta soy yo. ¿Sabes? O sea, tú podrás decir que yo soy quien tú quieras, pero yo soy esa ruptura pues viene con problemas de comportamiento, ¿no? A veces niños que han sido como súper cuidados, súper embestidos también, ¿no? De mi niño el más listo, el más no sé qué, y el niño te sale rana. Porque claro, a veces tiene que diferenciar a tortas. Claro, es que justo además lo iba a hilar con eso, con el tema que has empezado diciendo en el podcast de la diferenciación, que la diferenciación no solamente es que duermas con tu hijo, es que estés puto encima de él todo el rato, marcándole cómo tiene que ser. Sí. Y que tiene sentido que eso, que luego en la adolescencia el chaval salga por peteneras o no sepa por dónde tiene que salir. Claro, no, o se encabrone todo el día. Porque a lo mejor él quiere ser cantante, ¿sabes? Y tú puedes decir... Pues es que los cantantes se mueren de hambre o no, ¿sabes? O sea, porque si es Rosalía no te mueres de hambre, ¿no? Como te decía yo al principio, ¿no? Pues mira, yo quería ser psiquiatra infantil, al final soy eso. Pues vale, mejor es más fácil que ser Rosalía, pero tiene que haber gente que también brilla. ¿Sabes cuándo no vas a brillar nunca? Cuando ni lo intentas. Entonces yo entiendo que a tu hijo, pues tampoco, ¿no? Le hagas vivir en los mundos de Yuppie, ¿no? Donde vas a ser Rosalía y te va a ir todo fenomenal. Pues bueno, no, porque claro, como no le vaya, que hay posibilidades de que no hay tantas, pero tampoco cercenarle
todas sus ilusiones y sus sueños, porque no, le traigas al mundo ahora y dice, mira, no es que vas a ser currito, porque en el mundo hay millones de personas y la mayor parte son o pobres o curritos. Como bueno. Totalmente. Pues, quién sabe, ¿no? O sea, pues tendrás que intentarlo. O sea, que lo que tendrás que hacer con tu hijo es acompañarle para que si lo intenta y le sale mal, pues tú estés ahí como alguien, ¿no? Dador de ayuda, dador de soporte, incluso de consejos si te lo pide. Y ¿por qué no? Pues intentar construir juntos un plan B. Pero no es el plan B tu plan A. Y dejarles descansar, pues si te sale un currito, pues ¿cuál es el problema? Anda que no hay gente feliz ocupando pues claro, posiciones. Eso lo tengo yo clarísimo, porque de hecho a veces, ¿no? En esto de las prioridades, ¿no? Que también digo, hay gente que decide tener una vida más sencilla y está bien, porque al final la sencillez en lo laboral no tiene por qué implicar una sencillez en el resto de áreas de la vida. Yo sueño con ello, digo, joder. Si pudieras parar, efectivamente. Un trabajo más mecánico, más... Sí, menos de pensar, menos de llevarte a tu casa un montón de cosas. Pues sí, ¿y por qué no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no? Igual de repente en algún momento de la vida, pues oye, pues... Claro, pero que esto pasa a veces también como nos pasa a los médicos, ¿no? Es como tú puedes decidir ser médico y tener un horario en lo que dura tu consulta. Y que no pasa nada, ¿no? O sea, a mí cuando yo estaba en la universidad, como estudié en la Universidad Autónoma, que decían que somos unos frikis y tal, ¿no? Al final, como todo el mundo, vamos a hacer carrera de 1.000 millones de cosas. Bueno, pues no todo el mundo tiene por qué querer eso. O sea, que está guay, que si tú lo quieres, pues oye, inténtalo, te desempeñas, dormirás poco y ya está. Pero que el que no, o sea, el que quiere tener un horario pues más sencillo, ¿no? Lo que implica su actividad asistencial y luego se va a yoga, luego se va a hacer actividades de ocio, mientras se mantenga actualizado para atender a sus pacientes. O sea, no te hace falta tener tampoco el médico más citado en la bibliografía internacional. O sea, porque eso no te hace tampoco mejor médico. Entonces, yo creo que todas las decisiones personales son válidas siempre y cuando tú sepas pues un poco lo que estás haciendo y a dónde aspiras con eso. Pero nuestros hijos lo mismo, ¿no? Porque a veces, a mí de broma, como mi hija a veces quiere ser médico, me dice la gente, ay, pues será médico como tú, digo, o será, yo qué sé, de circense, artista circense, ¿sabes? Y allí le iré yo a ver a la carpa de circo, me parecerá bien, porque si tú piensas que hay una vía mejor que la otra, al final lo que le estás transmitiendo a tu hijo es una sensación de fracaso si no se dedica a lo que tú quieres. Y como eso probablemente pase porque sois dos personas diferentes, cada una con su experiencia vital y con su ADN y con, ¿no? Pues le estás diciendo que no vale y que es jorobado, ¿no? Sentir que tu madre solo te acepta, solo piensa que eres guay si sigues un solo camino. Y además a día de hoy, ¿no? Fíjate las nuevas profesiones que tenemos, la gente que se dedica a esto de redes sociales hoy en día. Cuando era pequeño no podía decir esto que dije yo, ¿no? De quiero ser médico, pues diría otra cosa. No va a decir María Pombo quería ser influencer, ¿sabes? Porque no existía ni siquiera esa profesión. Pues anda que no va a pasar lo mismo con un montón de profesiones que están por crear. Y además como cada vez vamos a trabajar más, también te vas a quemar, ¿no? Vas a estar trabajando hasta los 80 años dedicándote a, pues tendrás que ir cambiando, porque si no, pues vaya rollo. Totalmente, sí. Antes de saltar a otra área, ¿vale? Que tengo ahí varias apuntes que quiero hablar contigo. Me interesa mucho preguntarte el tema de los ingresos porque me parecen potencialmente una experiencia traumática en el sentido de que cuando pasas por un ingreso, sobre todo a determinada edad, eso ya queda como marcado en tu biografía. De ya he pasado por un ingreso y cómo se vive, yo nunca lo he visto desde dentro, cómo se vive un ingreso hospitalario y cómo se frena ese posible impacto traumático. O sea, yo creo que cualquier experiencia de enfermedad es un impacto traumático. O sea, porque normalmente, y digo normalmente aquí con todo edad, los chavales no van al médico cuando son jóvenes, ¿no? O sea, la juventud te dota de salud o de más salud de cuando eres mayor, con lo cual ya ir al médico, al psicólogo, entendiendo sanitarios, ¿no? Hablo de manera semanal o con suficientemente frecuencia más allá de las vacunas y las citas del niño sano, ya es una experiencia traumática. Porque ya es algo que te diferencia de los demás y que te hace sentir que algo pasa contigo, ¿no? Desde, pues qué mala suerte, ¿no? Es lo típico, o algo he hecho yo, ¿no? Desde los padres, de los hijos, para que a mí me haya tocado esto. Partiendo de la base de eso, la necesidad de los cuidados que uno necesita, pues cambia, ¿no? Cambia en función de la gravedad de lo que te pase. Si tienes un cáncer, pues estar calvo tu adolescencia porque tienes una quimioterapia es una experiencia traumática, pero es una experiencia necesaria. Porque si no te mueres. Yo creo a veces las familias que tienen mucho miedo a eso, ¿no? Al daño de un ingreso. Yo intento decirles, porque así lo creo de verdad y honestamente, que lo que te hace más daño es que las cosas no se pongan solución, que tengas una entidad que puede ser potencialmente crónica, porque los TCA
no nos gusta hablar mucho de ello, sobre todo a los que nos dedicamos a las edades más tempranas, porque es como, ¿no?, el gran monstruo ahí que estás mirando y observando, pero pueden abocar a la cronicidad en un gran porcentaje de casos y en otro ya afortunadamente no tan grande, incluso a la muerte. Entonces, creo que lo que hay que transmitirle a los pacientes es que a veces uno las cosas no las puede hacer en casa. De hecho, yo les pongo siempre un ejemplo, porque esto me pasa en toda la guardia que hago en urgencias, de si tú vas al médico mañana y te pone un antibiótico porque tienes una faringitis, ¿no? Te dice, mira, esto es horrible, un fiebrón, no puedes hablar, las amígdalas ahí y tal. Bueno, te pondrá un antibiótico, entonces tú llegas a tu casa y entonces te empiezas a encontrar mal y empiezas a vomitar. Y cada vez que tomas el antibiótico lo vomitas. Entonces, evidentemente, no estás siguiendo la pauta del médico, porque si vomitas la medicación porque te encuentras mal, es como nada. Entonces, lo que harás será ir al hospital otra vez, o a tu médico, o al ambulatorio, ¿no? Y le dirás que te está pasando eso. Entonces él te dirá, mira, pues si no puedes por la boca te lo tendré que poner de otra manera. Y lo que hará probablemente es o dejarte unas horas en urgencias para ponerte un tratamiento intravenoso, y si la cosa no mejora, pues te ingresará unos días para ponerte un tratamiento intravenoso. Y yo creo que ningún paciente siente ahí que ha fracasado, ¿no? ¿Te imaginas al de las amígdalas diciendo, he fracasado en mi tratamiento, no lo he hecho suficientemente bien y por eso me han ingresado? Hostia, vea, pero no sé si es lo mismo. Pues yo creo que sí, porque creo que al final muchas de estas chicas no lo pueden hacer en casa. Eso, y es súper injusto verterles a sus familias, ¿no?, o a ellas esa responsabilidad de que te tienes que poner bien en casa. Entonces, creo que eso hay que trabajarlo también. Los ingresos, el mejor escenario debería ser programado, ¿no? Es decir, yo sigo a un paciente donde le he pillado antes de que esté para la UBI. Entonces le veo en mi consulta y si la cosa no va bien, pues yo esto también lo he trabajado, ¿no? En plan, oye, mira, que sepas que estos son los objetivos, pero si tú no conseguimos que mejores con esta intervención, pues tendremos que hacer una intensificación de los cuidados. Yo creo que también hay como mucho mito de lo que es un ingreso en psiquiatría en relación a otras, no digo que no sean prácticas que se hayan producido, ¿no? O sea, prácticas del pasado o incluso películas de estas, ¿no? Que en Halloween tampoco ayuda. Yo cada vez que veo a alguien disfrazado con la camisa de fuerza en Halloween me pego un cabreo interesante, ¿no? Porque al final las plantas, por ejemplo, en un hospital como el nuestro o como en las de la Comunidad de Madrid de psiquiatría son iguales que las otras plantas de pediatría, o sea, con los mismos vinilos de colores, con la misma, ¿no?, pijamitas de sus dibujitos y tal. Entonces no tendría por qué ser una experiencia más traumática que la del de oncología o que la del que está por las bronquiolitis, ¿no?, ahora que venimos de esta época de todos los virus respiratorios. Y si no lo entendemos así es porque no lo estamos haciendo bien. Luego está los síntomas mentales, ¿no? Porque claro, la diferencia entre la planta de psiquiatría y la de onco es que generalmente el que está en onco sí se quiere poner bien. Y el que está en psiquiatría a veces no sabe que se quiere poner bien. Entonces, esa parte de entorno como coercitivo, ¿no? Porque claro, si yo estoy en onco, los oncólogos son gente que te salva la vida. A veces los psiquiatras somos gente que te toca las narices, a corto plazo, porque luego yo, que con muchas de mis pacientes que me contactan y mantengo relación incluso años después, me dicen, madre mía, vean la de veces que toqué las narices yo a ti. Y digo, bueno, no pasa nada porque para eso estamos y no estabas bien, ¿no? O sea, es mi trabajo. Pero creo que también habría que, ¿no?, revestir esos ingresos de esa voluntad exclusiva del cuidado. Y es, yo te voy a cuidar incluso aunque tú de momento no entiendas que se te debe de cuidar, ¿no? Porque hablabas tú de antes, ¿no? Hablábamos de la culpa, hablábamos de cómo te ves tú misma, ¿no? Porque a veces el no querer cuidarte va también relacionado en que no te sientes merecedora de cuidado. O sea, ya no solamente va en una parte como más resistente a la rehabilitación, ¿no? Es decir, no me quiero curar mi TCA porque mi TCA me ayuda, porque el TCA me ayuda a controlar, porque el TCA me mantiene... Y la falta de conciencia de enfermedad. Claro, ¿no? Y una parte como, efectivamente, como de la indiferencia, ¿no? De tú eres una exagerada, que muchas veces es que tú eres muy exagerada, ¿no? Pero luego hay otra parte de pacientes que están más deprimidas que también lo viven como un castigo que me merezco, ¿no? Es que yo no me quiero poner bien porque siento que me merezco estar así de mal. De hecho, son pacientes que hasta se enfadan o les sienta mal cuando tú le dices, te veo mejor, ¿no? Que también tenemos que cuidar con los profesionales muchas de las cosas que le decimos a los pacientes, ¿no? Porque puedes decir, madre mía, imagínate, ¿no?, el oncólogo midiéndose en consulta que no le puede decir a su paciente, te veo mejor, te has recuperado, has remitido tu tumor, ¿no? Pues nosotros a veces eso hay que tener cuidado a quién se lo dices. Porque eso puede suponer que mañana diga, hasta que se piensa que yo no sé qué tal, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Y empecemos otra vez en la rueda. Entonces, ahí están esos síntomas mentales que, claro, perjudican, porque tú trabajas
con la propia también voluntad del paciente. Y luego el TCA lo aprovecha todo, ¿no? Que yo a veces cuando hay padres que me dicen, es que yo no reconozco a mi hija. Yo, ¿pero cómo la vas a reconocer? O sea, todos sus talentos también están puestos al servicio del trastorno de la conducta alimentaria. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que hay que empezar, ¿no?, a ver es que primero entender qué es lo que te quita el TCA y qué es lo que te darían esos talentos involucrados en otras cosas, ¿no? Y de otra manera, claro. O sea, yo por eso siempre a veces le pregunto a los pacientes, bueno, cuéntame de ti, ¿no? Empiezan, pues yo tengo una anorexia, y digo que no, que me cuentes de ti, que me cuentes que te gusta. O sea, que qué haces tú cuando no estás aquí en el hospital, ¿no? De hecho, muchas veces te das cuenta que la persona empieza a mejorar el trastorno de anorexia cuando, por ejemplo, empieza a sacar buenas notas, cuando empieza a tener otros éxitos en otras áreas que le hacen un poco de equilibrio de esa sensación de control. Estaba pensando cuando has dicho lo del castigo, del ingreso, que muchas veces es que se encuadra el ingreso como un castigo, en el sentido de si no mejoras y si no comes, te vamos a tener que acabar ingresando. Muchas veces las familias, incluso los propios profesionales... Sí, algún profesional también, porque a veces nos pasa a nosotros que nos llegan pacientes de fuera también, ¿no? Porque yo a veces yo con las pacientes, mira, a veces mis pacientes dicen que soy como una persona demasiado directa, ¿no? Porque creo que al final el trabajar con la verdad mejora todo. A lo mejor de entrada puede parecer un poco como wow, ¿no? Esta tía todo lo que me está contando, pero como además yo normalmente trabajo con adolescentes ahora ya más mayores, es un poco como, mira, tía, o sea, tú sabes lo que va a ser tu vida, ¿no? Yo a tu edad yo ya sabía un poco lo que quería hacer o lo que tenía ganas de hacer. Entonces ahora estamos aquí en el hospital desde hace un año. ¿A dónde vamos? ¿No? Porque luego así ya te digo yo a dónde vamos. Porque desde aquí yo también tengo una responsabilidad con tu tratamiento, que es que yo no voy a ser negligente. O sea, no puedo tener a una paciente viniendo a consulta mientras va perdiendo peso. Entonces es como yo a tope contigo, si conseguimos esto, corregirlo. Si no, no me queda más remedio. Y yo creo que ese es el encuadre perfecto. Que ingresarte. Pero no, precisamente porque no me da igual. O sea, si me diera igual no te vería tantas veces en consulta, ¿no? Que yo a veces, o sea, que las veo incluso fuera de mi horario, ¿no? Porque no me da la agenda, tal cual. Digo, fíjate, no me importa que aquí estoy. O sea, si me importara nada, estaría yo en el bar de esto de Menéndez Pelayo tomando una Coca-Cola. Y aquí estamos hablando de esto porque me importa. Pero yo no puedo tirar sola de esto. Entonces, creo que a los pacientes también hay que, sobre todo cuando son más mayores, ¿no? Estos adolescentes más mayores, devolverles esta responsabilidad en el cuidado. Porque es como, yo te puedo cuidar desde aquí, pero la que tienes que hacer estas cosas al final eres tú. Y que tienen que tener muy claro también que si sobrepasan el riesgo, efectivamente pierden un poco el control de decidir. Claro. Porque entonces, ¿qué dejar yo acompañarte hasta la muerte? Pues es que eso va en contra de mi trabajo, ¿no? Y está bien porque les encuadra... A ver, no digo que la solución sea esa, pero sí frena mucho o sea, que sepan hasta dónde pueden llegar. Claro. Yo he encontrado casos de casos de chicas con anorexia, decir, qué inteligentes son. Porque están sabiendo hasta dónde estirar el chicle lo justo para que no les quiten el chicle, ¿no? Claro. Y dices, bueno, es un comienzo sobre el que trabajar. Pero eso me vale, ¿sabes? Porque yo como veo pacientes tan graves que a veces vienen padres y dicen, pues es que eso lo está haciendo bien porque le has dicho que a lo mejor si no ibas a tener que ingresarla. Digo, bueno, pero que eso me vale. O sea, como piedra, ¿no? La primera piedra en el camino. O sea, yo no pretendo que un adolescente de las que trato yo, que suelen ser pacientes muy graves, el primer día que venga, amigo, venga, ve, oye, qué bien, me encanta tal, que te he visto en Insta, ¿eh? Entonces vamos a ver, a tope con esto. Que no, que yo quiero ser... yo qué sé, filóloga, y entonces a tope con la filología mientras voy a pintar cuadros y aquí nos vamos a recuperar todos. Hombre, pues eso no sé si me lo he encontrado alguna vez, pero yo te diría que no. Yo tampoco. Entonces, el primer paso a veces simplemente es te quiero ver menos. Cuanto menos te vea, mejor. Pues chachi, o sea, fenomenal. Si a mí eso me parece fenomenal. Si yo creo que donde uno está mejor es en su casa y en su vida fuera de un hospital. Y fuera de una unidad como la nuestra. Mira, yo voy a decir una cosa que no sé cuánto de popular es, o va a sonar, pero... me estoy acordando de un caso de una chica que era cabezona como ella misma y yo tenía la sensación tan fuerte de que esta chica hasta que no madurase no íbamos a poder hacer un trabajo de otra manera. Y entonces fue como, vamos a trabajar para que esta chica sea funcional, no se muera, baje un poquito la ansiedad y ya dentro de unos años seguiremos trabajando en él. Y fue más o menos así. Es decir, aceptamos que la que te acabo de mencionar, que tuviera un TCA al 30% durante X tiempo, porque no nos iba a dejar hacer nada más. Y más tarde volvió de otra manera. Cuando yo ya tenía 18 años, ya tenía otra perspectiva de las cosas, se dejaba un poquito más aconsejar. Es que a veces es verdad que tenemos como un poco de moralismo en estas cosas, de hay que hacer el trabajo perfecto, ideal desde el principio. O sea, la verdad es que, ¿no? Hablando con un compañero que hablamos precisamente de los TCA estos de larga duración, ¿no? Y pues más graves. Yo sé, claro, si tú ahí te empeñas
todo el rato en la parte como más alimentaria, estás perdido. O sea, a veces es como una minimización del daño, ¿no? Es, oye, mira, vamos a hacer un acuerdo, ¿no? De en qué punto, y es que no te dejes ingresar, por ejemplo, ¿no? Que puedes estar con un peso adecuado en consultas. De momento yo hay en cosas que no voy a entrar, vamos a intentar potenciar otras áreas de tu vida de mejora, ¿no? O al menos de ver a dónde vamos, de que puedas convivir en tu casa de una manera, no te digo ya de amor, ¿no? Pero de convivencia y que no os tiréis los trastos a la cabeza y ya veremos, ¿no? A veces no todos los pacientes tienen el mismo timing, o sea, cada uno tiene su momento, pues como nos pasan otras cosas, vamos. Claro, totalmente, sí. Ellas tienen que llegar a la conclusión de que esto no me compensa. Y a veces a eso se llega en diferentes momentos. Claro. Vale. No sé cómo vamos de tiempo, por eso voy a cambiar un poquito de tercio, porque hay temas que te quiero preguntar, ¿vale? Hay un tema que me parece muy interesante, que te he visto comentarlo en varias de tus últimas publicaciones, que es el tema de la pornografía. Últimamente oigo mucho a youtubers y gente hablando sobre los peligros de la pornografía, pero me interesa una visión de experta y sobre todo asociada a la infancia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué problema hay? Pues el tema de la pornografía es que, para empezar, llama la atención que no tenga ningún tipo de coto, ¿no? Porque, claro, lo habitual... A ver, la pornografía existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Yo estuve en Pompeya, en las ruinas, y había unos frescos allí de señores, ¿no? Digo, en mi mundo no existía, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que sí. Lo que pasa que al final yo recuerdo, ¿no? Que cuando yo era adolescente, o sea, no niños, porque ahora es que la verdad como los niños acceden cada vez antes, ¿no? A estas tablets y a estos dispositivos de sus padres, ordenadores y demás, pues ya tenemos datos de que el primer acceso a contenidos de pornografía es hacia los 8 años, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Y además suelen ser cosas de hallazgos casuales. O sea, no es que los niños de 8 años, lo digo porque hay alguno por ahí que estará pensando, ay, mi hijo no está en esas. Sí, tu hijo no está en esas, pero se meterá en webs varias de donde hay publicidad para juegos y demás, y encontrará un banner y le parecerá que es una señora muy extraña y le dará y se encontrará esto de cosas... Quiere follar con maduritas y cosas de esas, ¿no? Exactamente, ¿no? En un juego de estos, el Candy Crush, ¿no? Pues ahí en el banner, dependiendo también lo que consulten en esa casa los mayores, pues te salen cosas divertidas en los banners, ¿no? Entonces, para además eso que parecería surrealista, ¿no? Pensar, por ejemplo, que los portales de apuestas no tuvieran un filtro a menores de edad, ¿no? Porque tú para atender a este tipo de contenidos necesitas mandar un documento nacional de identidad, ¿no? Una foto para que te den acceso, tal. En el porno pasa eso, te sale un banner que te dice, ¿tiene usted más de 18 años? ¿Y qué te va a hacer tu hijo? Pues va a decir que sí, aunque tenga 10 menos, ¿no? Entonces, eso además a veces no pasa estando solo, porque a lo mejor solo se caga y no lo hace. Pero cuando estén 2 o 3 que han quedado tal, no, tío, pero dale, pero no, pero venga, dale, que sí, a la señora esa de las tetas gordas, y ahí le dan. Entonces, ese acceso a contenidos que además no suelen ser naif, ¿vale? Lo que hace es que en las mentes que no están preparadas para acceder a esos contenidos, porque a veces no saben ni lo que es eso, le genere un impacto que además llama más curiosidad. O sea, con lo cual por eso también es más fácil engancharse a ese tipo de contenidos en edades más tempranas que en la edad adulta, ¿no? Porque ya que se habla incluso de adicción al porno, esto no ocurre solamente en las personas adultas, sino en las personas jóvenes, desde esa curiosidad de qué más me puedo encontrar yo ahí, ¿no? Sí. Y luego también se ve que el exponerte a esos contenidos a los que tú no estás preparado afectará a futuro a la manera de vivir tu sexualidad, ¿no? Entonces, yo que tuve la oportunidad de participar en unos debates del documental de Generación Porno, que es un documental que se ha hecho en algunas televisiones regionales, lo que se ve es que los chavales están fuerísima, ¿no? Que dicen mis adolescentes, porque decía un niño, dice, tuve mi primera relación sexual y es que no me la chupó. Digo, pero ¿cómo va a pasar una chavala con sus cada vez antes en su primer encuentro sexual que está pensando si se tiene que quitar la camiseta, si no, si tiene que tener luz encendida o apagada, ser como, ¿no? Una señora de estas que has visto tú? Entonces, genera también una expectativa que va a afectar incluso a su propia autoestima, ¿no? Porque a lo mejor podría pensar este chico, pues no ha pasado esto porque no le gusta tanto a la chica, o porque no he dado yo, ¿no?, la nota aquí adecuadamente en este encuentro sexual. Entonces, estamos exponiendo a gente súper joven y además luego también desde un punto de vista machista, porque en la pornografía no suele ser, si uno hace un visionado así random de uno de estos portales, me atrevería a decir que el 70% de los contenidos implican violencia en sus grados de, ¿no? O sometimiento de alguna manera, sí. De los chicos con las chicas. Entonces también estamos dando a las chicas la imagen de que eso es algo normal y a los chicos de que eso es algo que también está bien hacer, ¿no? Entonces
Ya existe en España, ¿no? IDEA, especialmente, me parece que fue la semana pasada, que hubo un encuentro también en el Colegio de Abogados, de hacer una normativa donde tenga que haber en estos portales una verificación de identidad similar a la de las casas de apuestas, ¿no? Para que al menos tú... Tal. Hay gente que dice, echa la ley, echa la trampa, vale, sí, eso pasa en el tabaco también y no dejamos, ¿no? Decimos, bueno, como el tabaco puede haber gente que acceda antes de los 18, no pasa nada, que con las chuches a los 10 años te vendan cigarrillos. Pues hombre, eso no es así, ¿no? Entonces debe haber un marco normativo para también dar un poco, ¿no? De incluso autoridad a los padres a la hora de supervisar esto. Porque claro, si es tan libre acceso, es muy difícil que tú vayas a poder controlar, porque tendrías que seguir a tu hijo todo el día, porque ya no es cuestión solo de nada, decir, yo tengo un custodio, tengo el Family Link en el Google, digo, vale, fenomenal, pero que tu hijo no se lo va a acceder en tu móvil. O sea, que tu hijo va a ir a casa de otros amigos, que tu hijo se va a conectar hasta los ordenadores del colegio que no siempre tiene un filtro parental, y que eso está a la orden del día. Entonces, si pasa de vez en cuando... Pues yo creo que eso pasa desde que el mundo es mundo, ¿no? Yo recuerdo una vez en el cole que alguien llevó una revista de estas que me quedé yo con plan, ¿y esto qué es? ¿No? Y alucinante que la gente se prestara a sacar esas fotos, ¿no? Si tendría yo 13 años o así, digo, madre mía. Bueno, pero eso era una cosa que además, como lo compartías entre los demás, había al menos hasta un punto de, ¿no? De comentar la jugada y de ver si estaba bien o mal. Es mucho menos inmersivo que... Claro, porque si estás tú solo, no hay nadie que te diga incluso, pero mira, eso es que están haciendo, pero qué bestia, ¿no? Y que haya una crítica, aunque sea desde el coloquio. Además que has hablado del peligro del sexo desde esa perspectiva machista, o de, ¿no? Que totalmente de acuerdo, pero es que ya no solamente eso, sino la cantidad de prácticas sexuales tan diversas que hay. Bueno. Y que ya condiciona tu... O sea, total. Yo estaba pensando no solamente en la forma en la que la autoestima sexual o cómo te desarrollas, sino también en el deseo. Yo, no sé, pienso en la adolescencia, cuando tú empiezas a tener relaciones sexuales, el mínimo contacto te parece súper excitante. Ahora, si tú empiezas a empapelarte de orgías, de determinados tipos, creo que tus estándares de deseo y de excitación se disparan. Claro. Porque deja de ser algo como gradual, ¿no? Porque tú te vas haciendo como una inmersión en lo que será, que luego al final pues cada uno que haga lo que considere, si es desde el consentimiento, me parece que todo ok, ¿no? Pero eso no puede ser a los 12 años, ¿sabes? Porque a los 12 años te dan una manita, ¿no? En esta escena típica de rozarte en el cine, ¿no? De darte la mano, y es como, pues eso, hijos, si lo que has visto es a 10 señores con una señora tal, pues lo de rozarte en el cine se te queda eso un poco es un corto. mierdón, a lo mejor eso es otra cosa. Entonces... Yo creo, y eso va también mucho en la hipersexualización que a veces hay de la infancia, ¿sabes? Porque no solamente pasa en el porno, pasa en la industria audiovisual, ¿no? O muchas veces de la música, donde hay unas canciones, unos bailes, un tal, que cantan los niños de una manera así como aprendida, que no saben lo que están cantando, pero dices, madre mía, está el contoneo que tiene con 10 años aquí haciendo, ¿no? El baile de turno que ha visto en TikTok. Y que tiene 10 años y está diciendo, me la mete por un lado, me la mete por el otro y no sé qué, y me contoneo. Y dices, madre mía, ¿no? Sumado de nuevo a las redes sociales, ¿no? Que luego vas, lo posteas y empiezas a recibir refuerzo. Claro. ¿Y quién ve eso? Porque a veces, claro, podría decir, bueno, pues lo ven los amigos, todos tienen 10 años, y que bueno, pero es que no, también lo va a ver Juanjo de Murcia que tiene 58, ¿sabes? Entonces, ¿y con qué mirada lo va a ver ese? Ese de luego es mucho más peligroso, pero te diría que incluso que lo vean los amigos y se empiecen a generar conducta de refuerzo ya me parece también peligroso, porque ya se está sexualizando. ¿En qué punto te posicionas? Estás aprendiendo desde muy joven a un poder que va a ser igual parte muy importante de tu identidad. Sí. ¿Y dónde queda eso? Pues claro, luego también queda ahí archivado, alguien le hace un GIF, no sé qué, un sticker, lo pasa por no sé dónde, y 20 años después, ¿no? Está ese sticker de esta niña que viajaba a Disneylandia en autobús y pone esa cara así como de asco, ¿no? Pues yo he recibido ese sticker de un montón de gente. Digo, la niña esta a lo mejor ya está en la universidad, ¿no? Seguirá recibiendo esto aquí, y es como ella ni siquiera ha decidido, ¿no? Primero porque en ese caso ni siquiera fue un contenido que generara ella, ¿no? Que esto también daría para otro podcast de horas, ¿no? El hasta dónde tenemos nosotros derecho en compartir la imagen de nuestros hijos, ¿no? Por mucho que seamos sus padres, y el impacto que va a generar esto en su identidad a futuro si eres el sticker del WhatsApp, ¿no? Yeah. Porque a ti te parece muy divertido, pero a lo mejor está hasta el moño de que le llegue, ¿no? El careto ese que puso con lo de Disneylandia en el coche. Ya. Yeah. Sí, no, de verdad. Entonces, aunque ellos quieran, ¿no? Porque dices, es que ella quiere. Bueno, ella quiere, pero no quiere, ¿no? Porque también querría cosas que no le dejarías hacer, porque es pequeña, ¿no? A lo mejor te dice que quiere dejar el colegio y que se quiere, ¿no? Unir al circo y viajar por el mundo, y tú le dirían, mira, niña, que tienes 10 años, vete al cole.
que lo que quieres con 10 años... Por eso, entonces, que quieras salir en tal que le hace ilusión, bueno, pues también a lo mejor le hace ilusión tener un caballo y no vas a tener un caballo al salón de tu casa. Entonces, porque hay límites que vemos tan claros y otros que... ¿no? Porque también hay que a veces ponerte firme y decirle a tu hijo, pues mira, es que esto no lo vas a hacer, ¿no? Y se pondrá enfadado, te dirá cosas, pues bueno, pues es que eso hay que trabajar la frustración desde el principio, porque si no generas adultos incompetentes. O sea, un adulto que no sepa manejar la frustración no está preparado para vivir en el mundo. Totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante esto que has comentado también del tema de la regulación de la pornografía. No lo sabía. Dices que esto se está estudiando para ser aprobado ahora en 2024. O sea, la idea es hacer una ley europea, que de hecho ahora parece que España impulsa, ¿no? Salió el otro día el presidente diciendo que íbamos a impulsar la ley esta de verificación de identidad. No sé cuánto poder tendremos para eso, pero al menos hay voluntad, ¿no? Del poder hacer portales. Esto ya se ha hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, lo que ha pasado, y ya os adelanto porque veamos también el escenario que ha sido, es que las webs no están de acuerdo con eso. Entonces, hombre, lo que claro. han hecho es dejar de estar disponibles en los estados, porque como Estados Unidos es federal, ¿no? Y al final cada estado tiene su normativa y hay estados que tienen estas normas y otros que no, pues aquellos estados donde se han puesto en marcha la obligatoriedad de sistemas de verificación de identidad, pues estas webs han dejado de estar disponibles en ellos. Que digo, bueno, pues ahí están tensando la cuerda, pero también habrá que aguantarse. Sí, ¿no? hombre, de nuevo ojalá ocurra. Tiene todo el sentido que se nieguen, porque claro, van a perder una cantidad de tráfico importante. Para mucha gente adulta, en el momento en que tengamos que enviar el DNI, igual ya decimos, por lo que sea, no queremos que eso suceda. Pero bueno, pero es que también hay mucho tráfico de lo otro. No, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero digo que entiendo el punto de que evidentemente a la parte de negocios se van a ver muy afectadas. Sí, o sea, esto no es una normativa ya gubernamental, pero que hay ideas, ¿no? De gente que habla de esto y que van más allá, que incluso se propone que sea algo que venga vinculado a tu dispositivo. O sea, que cuando tú adquieres un dispositivo, hay una manera de configuración que ya se sepa que sea al final el móvil es tuyo. Entonces, ¿no? Que tu móvil de alguna manera vaya ya pues programado con tu DNI, o si es un móvil de un menor, con el DNI de su padre, en plan de desde este móvil solo se puede acceder a contenidos por encima de esto porque esto lo está usando un niño. Y que no tenga que ser algo que tú hagas a través de una aplicación, sino que sea como algo, ¿no? Ya pues de fábrica. Ya. Entonces hay gente que habla de eso, entonces sería como más fácil, ¿no? Porque igual que cuando tú entras a una web cualquiera, ¿no? Ya te están metiendo las cookies, que de alguna manera ya están leyendo lo que hay en tu teléfono, ¿no? Pues de esta manera saltar a ese, ¿no? Algo en el software de tu sistema operativo del teléfono que ni te deje entrar. O sea, que no haya opción a verificar nada, porque ya vaya como verificado. Que eso quizás sería como más fácil de cara a eso que dices tú. Ya. Otro tema sería, ya para otro día, cómo nos afecta a los adultos el consumo de pornografía. Bueno, también, claro, ¿no? Porque también es un temazo. Antes de que te vayas, hay un tema del que te tengo que preguntar sí o sí, es obligado, que es el tema del TDAH. Uno de los temas más controvertidos, quizás. ¿Existe, no existe? Bueno, pues claro que existe. O sea, es que decir que el TDAH no existe es no entender la neurobiología. Otra cosa es lo que puede pensar la gente o los expertos de lo que involucra tener o no tener un TDAH. ¿No? O sea, el TDAH es algo que está... O sea, y podríamos hablar incluso también de si se diagnostica bien, si no se diagnostica bien, ¿no? Si es un infradiagnóstico, superdiagnóstico, mal diagnóstico. Yo creo que todo eso podría dar lugar a mucho debate. ¿Tú crees que se sobrediagnostica? Yo creo que el TDAH se infradiagnostica. Se infradiagnostica. Hostia. Lo que pasa que... Esta frase me va a venir muy bien para sacar un clip. Sí, porque creo que se infradiagnostica desde el punto de vista que hay muchos pacientes que no se diagnostican pronto, ¿no? Y que llegan a consultas con otros problemas, incluso trastorno de la conducta alimentaria, que cuando uno hace la historia del neurodesarrollo, que es algo que parece que no nos gusta, a los psiquiatras y a los psicólogos infantiles sí, pero a la gente ya del mundo de los adultos no tanto, ¿no? Que es ver qué ha sido de tu vida. No hablo de si te echaron o no te echaron del trabajo, si tuviste un papiloma no sé dónde, sino tu neurodesarrollo, ¿no? O sea, cómo fue tu introducción a los sólidos, cómo fue tu control de esfínteres, cómo fue tu lenguaje, cómo fue tus años en infantil, tus años en primaria, ¿no? Estas cosas que a veces no historia la gente y que es base para hacer un diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo, porque un trastorno de neurodesarrollo es algo con lo que uno nace. Entonces, si no exploras la evolución, ¿no? O sea, está mal, o sea, no es algo que emerge, ¿no? Y dice, no, es que yo tengo un TDAH porque me he dado cuenta que desde hace un año, pues ya eso será otra cosa.
¿no? O a lo mejor efectivamente tienes un TDAH, pero no porque desde hace un año tal, sino por mucho de lo que ha habido antes, ¿no? Entonces, yo creo que ese diagnóstico no se hace muchas veces, especialmente no se hace en niñas, porque también hay mucho sesgo de género, como pasa en los trastornos del espectro del autismo, porque, bueno, pues por cómo es la patoplastia y por cómo son las pruebas de diagnóstico, lo que suponemos que son estos trastornos. Y luego creo que hay gente que diagnostica mal, entonces pues puede ser también, ¿no? Que haya profesionales que hagan un diagnóstico de TDAH cuando lo que hay es un diagnóstico de otras cosas, pero honestamente yo creo que eso además tiene un recorrido muy corto, o sea, porque si te ponen un diagnóstico de TDAH y no tienes un TDAH vas a ir mal, con lo cual a los 2 minutos, incluso si te ponen un tratamiento farmacológico te va a sentar mal, pues lo dejarás de tomar, pero tiene mucho más impacto el infradiagnóstico, porque el que tú seas una persona que vive con una incomprensión de por qué te pasan las cosas que te pasan, con muchas veces una devolución del mundo de que no eres suficiente y con mucho más riesgo de engancharte a cosas, algunas de las que hemos hablado, porque tienes un problema en el control de los impulsos y que encima parezca simplemente que eres un macarra, pues eso tiene un impacto en cómo se va a configurar tu personalidad en el adulto, que va a generar muchos más problemas que el que te dijeran, pues tienes TDAH, tomaste un metilfenidato, te sentó mal y ya nunca más viste al médico porque dijiste, el TDAH no existe, ¿no? Estás introduciendo un tema que me encanta, sí, no sé si conscientemente o inconscientemente, que es el tema de las etiquetas diagnósticas, que yo creo mucho en la utilidad de ellas para lo que estás diciendo, para que la persona le ponga un nombre a lo que le pasa y tenga una explicación de lo que le sucede, Sí, ¿no? Un alivio. Sí, y muchas veces la crítica de lo del TDAH viene por ahí, de las etiquetas diagnósticas son lo peor del mundo mundial y yo nunca lo he entendido del todo. Pero la gente que dice eso solo lo dice con las etiquetas de salud mental. ¿Sabes? Y entonces habría que preguntarle a esa persona que qué problema tiene con tener problemas de salud mental. Que si también piensa lo mismo en la diabetes. ¿Sabes? Porque al final las etiquetas que generan problemas son el hecho de tener un diagnóstico de salud mental, que entonces tú piensas que te va a poner una posición mala frente al mundo porque la gente te va a ver desde la mirada de tienes un problema de salud mental. Claro, es que son enfermedades del yo. Claro, pero son las enfermedades, podrías decirlo de otra manera, y cayendo un poco en lo más biologicista, ¿no? Pero podrías decir que son enfermedades del cerebro. Y que nadie piensa que el ser cardiópata, ¿no? Pues te vaya a hacer un peor médico. Son enfermedades del cerebro algunas, otras cuestan más verlas desde ese punto. Sí, pero ¿no? bueno, al final, bueno, yo no voy a entrar en cosas espirituales para que tampoco me caiga hate, ¿no? Pero que al final creo que al margen de lo que uno crea, que puede creer lo que quiera, sabemos que cuando te tocan tu cerebro hay muchas cosas en ti que cambian, ¿no? O sea, incluso gente que era recatada, simple y tal, ¿no? Que tiene un accidente y se vuelve alguien, pues otra persona, ¿no? Y dicen, es que me lo han cambiado. Claro, no es que te lo han cambiado, es que quizá deberíamos también de bajarnos, ¿no? De esa... ¿no? De ese atril donde estamos en un tema como superior y que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Esa esencia, ese alma, ese llámalo como quieras, no, mira, pues está bien, si todo eso no es incompatible con la biología, ¿sabes? Pero la realidad es que tu cerebro determina cómo te comportas. Que hay muchas maneras de cambiar el cerebro, ¿sabes? Porque no se cambia el cerebro solo con pastillas, ¿no? Que eso es otra cosa que la gente se piensa y es el entrenar a tu cerebro hace que tu cerebro cambie incluso morfológicamente, ¿no? Y es la explicación, ¿no? Claro, es la explicación porque hay gente que se queda con un dedo inútil y lo entrena, ¿no? Lo rehabilita y genera vías que hacen que su dedo ya no sea inútil en unos meses, ¿no? O en unos años. Entonces, el cerebro se puede cambiar, no necesariamente con medicación o con tóxicos o con tal, pero somos mucho de cerebro. Entonces, si lo viésemos así, ayudaría mucho también a entender por qué no eres menos por tener TDAH. O sea, simplemente, pues igual que no eres menos por tener los ojos marrones y no tener los verdes. Entonces, todas esas personas que tienen ese problema, yo creo que los esfuerzos habría que centrarlos en luchar contra el estigma de los problemas de salud mental. Una de las críticas, estaba pensando, también las etiquetas diagnósticas tienen que ver con el encasillamiento, ¿no? Con que si yo ya sé que soy TDAH de alguna forma, me comporto o me limito o pienso que tengo derecho a ciertas cosas. Bueno, pero eso es como ¿no? Eso es algo más identitario desde la identidad de enfermo, pero eso puede pasar con el diabético que ha estado mega protegido, ¿no? Y que sus papás, porque son diabéticos tipo 1 desde que son pequeños, ¿no? Entonces hacen niños como tiranos, porque como también el entorno ha tendido a compensar eso que te ha tocado en la vida con otras prebendas, pues te vuelves una persona tirana que te crees que tienes derecho a todo porque estás enfermo y como me hables mal, oye, no me hables mal que soy diabético, ¿no? Y te puedo poner diabético como el que tiene cáncer o el que tiene tal. Entonces, al final yo creo que no es tanto la etiqueta,
sino el cómo se explica eso en tu entorno y cómo te desarrollas tú como futuro adulto, ¿no? Porque sabemos gente que tiene TDAH, que es gente exitosa, que es gente que tiene su trabajo, que es gente que ha ganado incluso medallas olímpicas, yéndonos a Simone Biles, la gimnasta con más oros de la historia. Entonces, bueno, pues es que además... ¿no? Y esto se lo digo porque, mira, precisamente en el máster este que doy en la UNIR yo doy la asignatura de TDAH. Entonces, como siempre digo a los alumnos, digo, no te limita tanto tu TDAH como muchas veces te limita otras cosas, ¿no? Porque uno puede tener TDAH y tener un cociente intelectual de 140, ¿no? Pues que parecido a Einstein, y otro puede tener un de 60. Bueno, pues sí, el TDAH no te viene bien en ninguna de las dos circunstancias, pero quizá lo que te limita más son otro tipo de capacidades y no tanto, ¿no? Bueno, esos rasgos. Yo creo que el TDAH en la vida adulta está bastante asociado al alto rendimiento, ¿no? Sí, a veces sí, porque claro, son personas multitasking, ¿no? Entonces, bueno, pues depende un poco cómo gestiones esas otras partes que te puedan penalizar, ¿no? El que te pases de frenada, el que seas un poquito boca chancla porque digas cosas que no piensas mucho, el que, bueno, pues depende también a qué te dediques, porque a lo mejor si estás en según qué empleos, ¿no? El ser así un poco más perspicaz y impulsivo, ¿no? Y no medirlo tanto, pues puede ser una ventaja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final es un factor diferencial. O sea, yo no me gusta entenderlo como una enfermedad, incluso aunque requiere tratamiento, ¿no? Que a veces me dicen, bueno, tú dices eso, pero luego le puedes poner pastillas a los niños. Sí, puedo poner pastillas a los niños, pero no me parece que sea una enfermedad. O sea, me parece que son una serie de condicionamientos que te afectan en el día a día, y en la medida que te afectan, pues ¿qué quieres que te diga? Esto es como tener migraña. El tener migraña tampoco es una enfermedad, pero no dejas que te duele la cabeza. Entonces, lo veo un poco desde ahí. Pero claro que existe el TDAH. O sea, es una respuesta muy buena, y yo, desde mi perspectiva clínica, también creo que existe. Además, es que lo notas, es que lo ves clarísimo, los perfiles que presentan esa sintomatología, ¿no? A la vez que también he visto lo que te decía, el sobrediagnóstico. O sea, creo que suceden las dos cosas: infradiagnóstico de casos que se pasan por alto, y sobrediagnóstico del típico adulto que tienes ahora en consulta y dice no, y estás haciendo el anamnesis y te dice yo es que soy TDAH, y haces un poco de la anamnesis, ¿no? Y esa biografía, y lo que ves es que ahí había trastorno mental grave o indicios de trastorno mental grave. A este chaval le han colocado TDAH y se estaba cocinando un trastorno de personalidad de puta madre, un trastorno psicótico o tantas otras cosas. Y sí que quizás más antes que ahora, que a lo mejor era más desconocido, ¿no? Esa tendencia a decir, este es raro, es TDAH. Y quedarse ahí, no sé. Eso sí que tengo yo un poco la impresión de que ha pasado. No, yo creo que hay gente que ha hecho mal su trabajo, como en todo, ¿eh? También te digo, y a veces, bueno, pues es una salida como rápida a los problemas, ¿no? Como es una etiqueta, a ver, dentro de que hay unas etiquetas, decíamos que no gustan a la gente, pero es una etiqueta mejor que otras, ¿no? Entonces, desde ahí a veces también los profesionales se agarran a esas etiquetas más amables o más que te gustarían más que pasaran. De hecho, ¿no crees que se está romantizando un poco el diagnóstico de TDAH? Yo sí creo que en general en salud mental hay cosas que se están romantizando mucho, ¿no? Y se tiende a banalizar, porque hablamos más de salud mental, pero yo me pregunto si hablamos bien de salud mental, ¿no? Porque salud mental no es ir a terapia, ¿no? Como en plan de, ay, tengo ahí como un malestar interno, voy a ir a terapia. Bueno, eso puede ser una parte de la salud mental, pero no hablamos tanto de los pacientes con trastorno mental grave, ¿no? Esos quedan todavía también, ¿no? En ese estigma. Es como pues, los loquitos, ¿no? Los que están fatal, los que tienen que ir al hospital. Los que no tienen solución, Los que no tienen solución, y eso es una mierda, porque es como, no, perdona, o sea, esos trastornos hay mucha gente, ¿no? O sea, hasta incluso dentro del espectro de la psicosis, mira, John Nash, premio Nobel, ¿no? O sea, que es como, bueno, pues depende, pues como quien vive con otras entidades. El de la mente maravillosa. Sí. Entonces, matemático. Entonces es como, bueno, pues depende, habrá que hablar de todo, porque lo otro si no parece que es chufla, ¿no? Que es como, ¿no? Como gente que me dice a mí, pues es que a nadie le viene mal ir al psicólogo. Pues mira, permíteme que lo dude. A nadie le viene mal tener un amigo. O sea, uno va al psicólogo si tiene algo susceptible de ser tratado dentro del ámbito de la psicología o de la psiquiatría, no quien vaya a echar, ¿no? Como quien se va a una escape room. Pues no, hombre, eso... Estamos heredando esta cultura un poco estadounidense, ¿no? De ir a terapia. No, pero es que yo creo que no. Porque entonces también es una manera como... Porque además luego también está la expectativa de para qué vas, ¿no? Que eso te pasará a ti, eso a mí me pasa menos desde el estigma del psiquiatra, ¿no? Pero que la gente yo creo que viene a veces a que le des un consejo, y es como, mira, la terapia no es un marco donde yo te digo lo que tú tienes que hacer,
¿no? Porque si no sabes lo que tienes que hacer, pues lo que tienes que hacer es pensarlo más, o tienes que pedir consejo a la gente que te conoce, que te quiere y que te dará consejos desde, ¿no? Desde lo que es tu realidad, o ya está, pues como hemos hecho toda la vida, ¿no? Coges a tu colega y le dices, oye, ¿tú qué harías? ¿Invertirías en esto? ¿No invertirías? ¿Te casarías? Pero no vas al psicólogo para eso. Entonces, está bien tener gente con la que tú te puedas relacionar. O sea, amigos o incluso parejas si te da por ahí, pero no necesariamente ir al psicólogo porque sí. Es muy complicada la línea entre cuándo se necesita, cuándo se debe pedir ayuda psicológica y cuándo no, porque, a ver, nosotros, yo como psicólogo, siempre mantenemos ese mensaje, ¿no? De pide ayuda, de ve. Sí, claro. Pero es verdad que, sobre todo desde la pandemia, hemos experimentado como una sensación de lo que tú dices, ¿no? Todo el mundo tiene que ir al psicólogo. Y además, recuerdo una racha que fue posterior a la pandemia y lo hablaba con mis compañeros de pacientes que, ¿y por qué vienes? No sé, porque tengo que venir, porque hay que venir. Claro. Yo tampoco entiendo así la psicoterapia. Pero si no hay ni siquiera una demanda, pues es como a lo mejor decir, mira, pues no, que también puedes hacer esa devolución. Sí, bueno, si en las consultas no quiere decir que siempre te acabe un seguimiento, ¿no? De decir, mira, es que esto no es así, ¿no? Y que mandemos también ese mensaje. Sí, pero un inciso, ¿vale? Que eso también me parece importante. Que también hay casos que no hay una demanda clara, pero hay mucho sufrimiento, o sea... No, pero ahí ya hay una realidad. Claro, ahí hay un sufrimiento. No, porque al menos hay una narrativa de, pues mira, no sé por qué vengo, pero la verdad es que estoy en un punto como aburrido, ¿no? El aburrimiento ya es una emoción que a lo mejor requiere de algo más, porque cuando tiras del aburrimiento lo que hay a veces es, ¿no? Anedonia, o hay síntomas de cosas que están pasando ahí detrás. Vale, eso sí, pero... voy al psicólogo, porque no te estoy hablando de la persona doliente, ¿no? Te estoy hablando de colegas mías que dicen, no, es que voy a ir a terapia, pues no, y te hablan a ti como, te parecerá fenomenal. Digo, pues a mí no me parece fenomenal que tú vayas a terapia para pasearte, ¿no? Como quien se va a hacer la manicura. O para que tomen decisiones que en el fondo tienes que tomar tú también, que eso claro, también no lo hemos encontrado. Desde un punto de vista estético, ¿sabes? Es como esa parte estética no nos viene bien a la salud mental. Estética en el sentido de mostrar al mundo que voy a terapia, ¿no? Sí, claro, desde, ¿no? El me cuido. Tú imagínate que redujéramos el cáncer, nos podíamos imaginar, ¿no? El pañuelito, ¿no? Que es esta queja que pasa con el día del cáncer de mama, ¿no? Que muchas enfermas de cáncer además se quejan de esa parte estética, ¿no? De lo rosa, del pañuelito, ¿no? Y es como, no puedes reducir una realidad tan jorobada a algo estético. Sí. Y la salud mental, hay en algunos, ¿no? Yo lo veo pues en redes y tal, algunos incluso compañeros que caen un poco en eso, ¿no? En el soy feliciólogo. Es como, no eres feliciólogo, ¿sabes? Eres alguien que se ocupa del sufrimiento psíquico de la gente o de los problemas de salud mental, y yo eso te lo compro. Pero que tú seas dador de felicidad por dedicarte a la salud mental me parece un mierdón. Hombre, desde luego a mí también me parece poco acertado. Yo me estoy acordando, no recuerdo qué actriz era, ¿no? Era una actriz que salió en La Resistencia y luego la entrevistaron diciendo... que ella no confiaba en nadie que no fuera a terapia, ¿no? Y ese es un poco el punto, que es como, pues a terapia vas si lo necesitas, si no lo necesitas, pues no vas. Y habrá gente que a lo mejor no va en toda su vida y es una persona súper funcional. No, claro. O sea, otra cosa que podrías decir, me chirría la gente, tampoco no confío, me chirría la gente que piensa que ir a terapia no vale para nada, o que piensa que no, que la salud mental no vale, o que el TDAH no existe, pues no sé, ese tipo de cosas y dices, bueno, estás muy fuera, pero... No sé, aún así creo que también todos tenemos derecho a cambiar, ¿sabes? Y a pensar unas cosas y a evolucionar, ¿no? De esto, que es el problema ahora también que pasa esto con las redes, ¿no? En esto de la huella digital, que es como alguien dijo hace 10 años, ya, bueno, a lo mejor hice 10 años y piensas cuántos años tenía, digo, tenía 15 años, era un adolescente y ahora es político de turno del color que sea, que me da igual. Es como, bueno, pues dijo una serie de gilipolleces porque no tenía corteza prefrontal madura, era un poco boca chancla y ahí ha quedado, y no sé si hay que valorarle ahora por lo que dijo hace 10 años, ¿no? Pues depende. Yo creo que estamos en un buen momento social y vital para decir gilipolleces, porque como duran 2 días y luego ya todo el mundo se olvida y ya otra cosa. Sí, eso sí, la moda, eso es verdad, ¿no? Lo viral y luego el silencio después, eso es verdad. Bueno, Bea, me ha encantado. Yo creo que no hace falta que él te lo diga, pero se nota que manejas un montón y que vives esta profesión con muchísimo cariño y vocación, o sea que es maravilloso poder traer a esa gente al podcast. A mí también me sirve para aprender. Bueno, gracias. Me gustaría que nos contaras un poco dónde te podemos encontrar, y luego lo dejaré también en las notas del episodio, ¿vale? Para que lo puedan ahí pinchar. Sí, en redes, dices. Sí. Pues en redes siempre yo creo que tengo el mismo, en TikTok incluso, aunque no soy yo muy tiktokera. Pero es doctor de dr.bea Martínez, son mis redes. ¿DR Bea Martínez? Sí. Vale. Y luego... ¿Eso en Instagram y en TikTok? Sí. En Twitter lo uso muy poco. Creo que hay
tengo otro usuario, me parece que es BAMNZ, como para que fuera más corto con su día con las menciones. Y bueno, pues eso es un poco donde pueden encontrar. Vale, ¿y página web o algún otro sitio así de...? Pues de momento no, estoy en ello, pero de momento en redes yo creo que es lo más fácil, sí. Vale, pues lo dejaré todo linkado. Lo dicho, que muchas gracias por prestarte a esto, que sé que estás muy liada. Muchas gracias a ti. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vale, bien. ahora a confiar que se haya grabado, que siempre es la paranoia que tengo cuando quedan 3 minutos. Ay, espero que no. Vamos a ver. Este sí se ha grabado. Vale. Y este también. O sea, cada malas vía tenemos. Vale, pues ¿Qué bien. tal? ¿Has estado cómoda? Sí, ¿no? A mí me ha encantado. Me parece que... Vamos, está muy alineada con casi todo lo que has contado y...